Buenos días, profesor Juan Alumno, esperando que se conecten los estudiantes del cuarto año sesión. Ok, les reitero a todos los buenos días, muchachos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar como quedamos con el compañero Centésimo, en que íbamos a trabajar con un breve resumen, ¿no? Y bueno, en medio de ese resumen, si alguno de los compañeros, incluyendo a Centésimo, si tiene alguna duda en relación a lo que estemos hablando, lo que hayamos hablado, no hay problema. Recuérdense que este contenido es bueno que aclaremos todas esas dudas, puesto que cuando nosotros nos incorporemos después de las elecciones, lo vamos a evaluar de manera presencial. Yo les dije que habían las opciones de evaluarlo de manera individual o en pareja, así como hicimos el otro. Yo no tengo problema en que lo evaluemos en pareja. Entonces, ustedes, de hecho, pueden ir pensando quién puede ser esa persona con la cual ustedes puedan trabajar. Y para que se vayan preparando, revisando información y todo lo demás. Esa evaluación corresponde al tema número 3 y al tema número 4. Permítanme recordarles el título del tema número 3. Ese tema número 3 está relacionado con los procesos energéticos de los seres vivos. En el libro de teoría se encuentra a partir de la hoja número 31 hasta la número 46. Y el contenido número 4, que es el que estamos viendo, comienza en la hoja 47, un poquitico extenso, y termina en la hoja 62. Pero son aspectos conocidos para nosotros, puesto que los debimos haber visto el año pasado, en las clases de biología de tercer año con el profesor Argenis. Hay otro aspecto importante en cuanto a lo que es esta evaluación. Recuerden que en la plataforma o en el aula virtual está la información teórica y unos videos. Ahí está la presentación, por ejemplo, la presentación PowerPoint que ustedes vieron en la clase número, del tema número 3 está allí. Y esta presentación que ustedes están viendo, también se las voy a subir a la plataforma para que la tengan allí y les sirva para estudiar. Toda esta información está extraída del libro. O sea, quiere decir que tú puedes estudiar del libro. Tú tomas apuntes y de esos apuntes, bueno, los complementas con el libro. ¿Alguna pregunta hasta los momentos en lo que yo le estaba comentando? ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Todo bien. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos los mecanismos de la evolución. Fíjense que en la imagen que tienen allí, se les muestra un proceso evolutivo, ¿no? Cuando hablamos de la evolución, siempre hacemos referencia o nos recordamos de Charles Darwin, que es el padre de la evolución. Dentro de esos mecanismos de la evolución, nosotros hablamos de las que son las variaciones. Esas variaciones nos permiten a nosotros determinar cuáles son las características que presentan cada una de las especies. O sea, cuando hablamos de variaciones, estamos hablando del por qué yo soy diferente a la otra persona. Si nosotros somos de la misma especie. Entonces, allí es cuando hablamos nosotros de los caracteres hereditarios. ¿Qué determinan esos caracteres hereditarios? Permítanme mover esto para acá. ¿Qué determinan los caracteres hereditarios? Bueno, ¿qué son esos? Un individuo hereda a sus progenitores las características de la especie. O sea, nosotros tenemos cabello, tenemos las extremidades, tenemos 5 dedos. Todas esas características son las que determinan una especie. Cada hombre hereda de sus progenitores color de cabello, color de ojos, grupo sanguíneo, rasgos de la cara, entre otros. Por eso es que nosotros nos parecemos a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque esas son las características que nosotros estamos heredando de ellos. El tipo de cabello, el tamaño, la forma de las cejas, por ejemplo, la forma de la nariz. O sea, todas esas características que vienen siendo fisiológicas y anatómicas, que son transmitidas de nuestros padres hacia nosotros. Eso es lo que se refiere cuando hablamos de caracteres hereditarios. Entonces, de esos caracteres hereditarios, por eso firmo donde no era.
Entonces, esos caracteres digitales nos permiten a nosotros hablar de lo que son las variaciones fenotípicas y genotípicas. ¿Ustedes recuerdan lo que son las variaciones fenotípicas y genotípicas cuando lo vieron a nivel de tercer año? Más o ¿Alguien menos. recuerda algo de O eso? sea, el Sí, lo recuerdo fenotipo, perfectamente. el Desde fenotipo que eran Mendel y todo ese las cuento. características físicas, así como el pelo, ojos, color. El Ah, exactamente. genotipo era, si era, no me acuerdo. Ajá, creo que Eduardo iba a decir algo. Yo recuerdo que es que el genotipo es la información genética acerca de esos rasgos, con el color de pelo, el color de tus ojos, qué tan alto eres, tal. Eso está escrito en tus genes, se llama genotipo. Y el fenotipo es la manifestación de, son los ojos azules, son los, en tu estatura, tu color de pelo, es el fenotipo, es la manifestación física del gen, por decirlo de alguna manera. ¿Y el Y eso se genotipo? determina por las leyes de Mendel. ¿Y el genotipo viene siendo qué? La información genética acerca del fenotipo. El genotipo es lo que va a determinar, muy bien, Santiago, el genotipo es Ok. lo que va a determinar el fenotipo. Dependiendo de la conjugación de ese material genético, allí va a depender las características, lo que ustedes están diciendo, el tipo de cabello, color de cabello, el color de los ojos. Entonces, esas son las características. El fenotipo es lo que yo veo, lo que yo estoy observando. El genotipo es lo que está internamente dentro del núcleo de la célula. En otras palabras, el genotipo viene a estructurar lo que se conoce como el ADN. Entonces, por eso allí en la información que les muestro en la pantalla dicen las variaciones continuas y discontinuas son variaciones del fenotipo. Por lo tanto, se refieren a las características anatómicas y fisiológicas del organismo. Cuando yo hablo de características anatómicas y fisiológicas, estoy mezclando o estoy haciendo referencia a las fenotípicas y a las genotípicas. Y esas variaciones afectan directamente la relación del individuo con su ambiente. Dependiendo de las características fenotípicas y genotípicas, bueno, yo voy a estar en un ambiente específico. ¿Cuáles son las variaciones de las especies? Bueno, acá podemos nosotros ver lo siguiente. ¿Qué tenemos nosotros acá? Podemos decir que los individuos de una misma especie de animal o vegetal son generalmente similares entre sí. Ejemplo, todas las plantas presentan un tallo, ¿verdad? Puede ser un tallo definido o un tallo no definido, como por ejemplo las enredaderas. Justamente esa similitud es lo que determina la pertenencia a una especie. Ejemplo, nosotros entramos dentro de la clasificación taxonómica, estamos dentro de los mamíferos. Esa es una característica que nos identifica a nosotros como dentro de una especie específica. Profesor, Dime. hace tiempo escuché, como hace 10 años, hace una gran cantidad de tiempo, que en la actualidad no se clasifica a los animales según su taxonomía, sino según su línea evolutiva. O sea, por ejemplo, la clasificación reptil, yo había escuchado hace tiempo que ya no se usaba, que usaba seudópodo, que incluía tanto los reptiles como las aves. Bueno, te ¿Eso es comento. verdad? La clasificación taxonómica ha ido cambiando constantemente. Ha ido variando porque se están tomando en cuenta ya la parte genética que presenta cada planta en específico. No todas las plantas presentan el mismo código genético. Entonces, como cada una de ellas está presentando una variación en ese código genético, entonces hoy en día se están haciendo estudios y esos estudios están llevando o van a llevar a una definitiva, en definitiva, al cambio de lo que es la clasificación taxonómica. Pero entonces, claro, tenemos que esperar que esos científicos que están trabajando con esa información complementen o completen dicho trabajo, entonces, y luego nos explican a nosotros, bueno, o a partir de tal fecha, la clasificación taxonómica se va a tomar en cuenta en función de esto. Ya no vamos a tener 5 reinos, sino que vamos a tener 7 reinos, por ejemplo. Pero te lo Sí, coloco como ejemplo. sí, Entonces, si pero tienes esos razón son, en eso, en lo que estás, perdón, si tienes razón en lo que, ya te doy la palabra, si sí, tienes razón, Santiago, en lo que estás diciendo, porque la ciencia continúa avanzando, ¿no? Y los avances están en función del código genético de cada una de las especies. Y eso es lo que va a determinar a ciencia cierta
lo que va, o sea, determinaría lo que es el proceso de clasificación taxonómica. Dime, Centésimo, y disculpa. Sí, que ese estudio en el que está hablando es esos típicos estudios que llevan como 40 años haciéndose y nos vamos a morir antes que nos digan la respuesta, o es reciente y y va a ser va a ser que van a encontrar la respuesta o la nueva especie Bueno, o una cosa cosa, pronto. lo que sí yo no creo, o lo que yo creo que es muy seguro que no sea un resultado y no se va a obtener algo sumamente rápido. A lo mejor pasa lo que tú dices, ¿no? Que dentro de Sí. 40 años es que se va a dar y ya nosotros estamos muertos. Sí. No sabemos, ¿no? Pero en realidad, y lo que importa es que el trabajo se culmine, que se culmine y de eso ese trabajo permitirá la incorporación de unas nuevas especies. De hecho, todavía dentro de la clasificación taxonómica hay muchas especies que no se han logrado clasificar, tanto animales como vegetales, porque el hombre como ha estado ingresando en unas áreas en donde actualmente, donde anteriormente no se lograba el ingreso, entonces se han descubierto unos tipos de plantas y unos tipos de animales que no entran en ninguna clasificación taxonómica o no están clasificados taxonómicamente. Por ejemplo, te comento, hace 10 años hicieron un descubrimiento en el fondo del océano de diferentes especies marinas. O sea, por lo menos una especie de estrella de mar muy diferente a la que nosotros comúnmente conocemos. Se descubrió un coral que es parecido a la pluma de mar, pero es diferente, presenta ciertas características. Entonces, a ellos hay que estudiarlos, ver cuáles son los procesos fisiológicos, cómo es su estructura molecular, para entonces posteriormente saber dentro de qué clasificación entrarían ellos. Entonces, eso de verdad que no es un trabajo que se puede realizar de un día para otro, ni en un mes, ni en un año. Es un trabajo que puede tardar, como lo dice Fabricio, 40 años, 30 años, 20 años, eso va a depender. También hay un factor que influye en esa dependencia, los recursos que tengan los científicos, los investigadores para lograr el objetivo. Por ejemplo, te lo coloco como ejemplo, la decodificación del código genético, lo que se conoce como genoma humano, que más adelante lo vamos a tocar. Para ese proyecto hubo hubo una muy buena recepción de inversores y muchas personas hicieron el aporte económico para que se lograra adquirir los equipos y crear los equipos necesarios para la decodificación del ADN. Y se logró en poco tiempo. Se tardó, pero tomando en cuenta la tecnología que se tenía, bueno, se hizo rápidamente. Entonces, por eso te digo que una variable allí que puede inferir o ejercer influencia sobre eso sería el aporte monetario que tengamos nosotros para poder conseguir, o los recursos para poder nosotros trabajar en esa parte. Voy a pasarle a la mina, entonces, si no hay algún comentario o alguna pregunta. Profe, yo me perdí en algo, o sea, al final no terminé de entender qué es lo de la clasificación taxonómica. Ok, ¿qué viene siendo la clasificación taxonómica? La clasificación taxonómica viene siendo la ubicación, determinar de acuerdo a las características que presentan los diferentes individuos, cuáles son, dentro de qué organismo, o ese organismo dentro de qué reino lo vamos a ubicar. ¿Cuáles son las características que presenta esa especie que me va a permitir a mí clasificarlo dentro del reino animal, dentro del reino vegetal, dentro del reino o vegetal o plantae? Entonces, eso es lo que es la clasificación taxonómica, saber cuáles son las características que presenta esa especie para poder entrar dentro de algún reino. O sea, ¿qué características presenta? Entonces, la clasificación taxonómica es lo que nos permite eso, saber cuál es el género, cuál es la especie, cuál es el orden que presenta la misma. Entonces, de ahí es donde proviene el nombre científico, ¿ok? Y el nombre, tomando en cuenta el nombre vulgar que presenta la especie. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros la clasificación taxonómica. Determinar cuáles son las características que presentan esos individuos.
¿Sí me doy a entender, Brito? Sí, sí, profe, sí, entendí. Ok, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Acá nosotros tenemos esta imagen, ¿verdad?, que nos dice a nosotros, fíjense, que estamos hablando de variaciones continuas. Entonces, esas variaciones discontinuas, perdón, dicen variaciones del color del pelo, son un ejemplo de este tipo de variación. Porque, por ejemplo, yo tengo el cabello de color negro. Entonces, tengo el cabello de color negro, esa característica de tener el cabello de color negro va en los genes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no van a variar constantemente, porque yo tengo el cabello negro. Si yo me lo tiñé, o sea, me hice la tinción y me lo coloqué castaño oscuro, entonces eso no quiere decir que yo modifiqué mi ADN, sino que yo modifiqué fue el fenotipo, pero digamos que por encima, ¿no? Por eso esta imagen que se les muestra acá, les muestro a ustedes las huellas dactilares. Por ejemplo, las huellas dactilares de cada una de las personas es diferente. Nadie tiene las huellas dactilares iguales. Y esta imagen que se les muestra acá te dice a ti cuál es la curvatura que presenta en la parte central de esas huellas dactilares, los diferentes tipos, las formas más comunes que presentan. Entonces, el sexo también es un ejemplo de una variación discontinua, que o es hembra o es varón, o es macho o es hembra. Y los grupos sanguíneos, porque o yo soy A positivo o soy A negativo o positivo, o sea, eso no va a variar en cierta forma. Ahora, ¿cuáles son las variaciones continuas? Entonces, esas variaciones continuas nosotros las tenemos, ¿verdad? Aquí les coloco yo esta imagen. Fíjense que son dos mujeres, una flaca y una un poquitico más gordita, ¿no? Cuando clasificamos a los individuos en función de su peso y de su altura, es una variación continua. No existen dos categorías de personas, o son altos o son bajos. O sea, porque o yo mido 1,67 o mido 1,68, una de dos. No puede estar hoy midiendo 1,67 y mañana 1,70. Entonces, por eso se toma en cuenta eso. Pero hay una continuidad tomando en cuenta en qué, que de repente, ok, yo peso 60 kilos, pero resulta que yo consumí mucho carbohidrato en estas vacaciones, tuve una vida muy sedentaria y resulta que engordé. Ah, bueno, pues hay una continuidad en cuanto a lo que es el peso. Entonces, eso sería un ejemplo de una variación discontinua, pero continua. Ahora tenemos el siguiente término. Los genes. ¿Qué vienen siendo los genes? ¿Qué es para ustedes los genes? Fíjense lo que nos dice aquí. El término gen fue inicialmente atribuido a ciertas partículas que se suponían presentes en el núcleo. Ya sabemos que los genes son los que forman el ADN, ¿no? Y el ADN lo conseguimos nosotros O sea, los genes son las partículas que contienen la información genética que va a ser heredada. Exactamente, que eso se contiene en el núcleo celular. Entonces, esos genes tienen unas funciones específicas. La función de ellos es simplemente transmitir las características hereditarias que presentan los individuos. Cuando nosotros, o cuando una pareja tiene un hijo, los esposos tienen un hijo, ese hijo contiene unos genes diferentes al de ellos, pero no es una diferencia al 100%. Van a tener cierta similitud. Esa similitud la vamos a ver nosotros reflejada en el fenotipo. ¿Por qué? Porque de repente mi papá tiene los ojos de color negro y mi mamá los ojos de color marrón oscuro. Bueno, yo salí con los ojos de color negro. Ahí yo tengo una característica física similar a la de mi papá. Pero resulta que mi mamá tiene la piel blanca y mi papá tiene la piel morena. Y yo salí con la piel blanca. Ahí tengo una característica, un parentesco con mi mamá. Entonces,
A esas características las determinan los genes. Como lo dice Brito, esos genes son los que se encuentran dentro de la célula, dentro del cromosoma, y que contienen el ADN. Ese ADN está formado por esos genes, que es el que va a permitir transmitir esas características hereditarias. ¿Vamos bien hasta los momentos? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué son los cromosomas? Observen la imagen allí. Los cromosomas son las estructuras que van a permitir transmitir esas características. Dentro de este cromosoma, observen estas líneas de color que se ven acá. Esas líneas de color que se ven allí me indican a mí que es el cromosoma, que dentro de esas estructuras está el ADN. Entonces, se refiere al hecho de que estas estructuras se tiñen fácilmente con colores básicos. Por eso que ustedes ven aquí en esta imagen que presenta, o es una imagen muy colorida. Entonces, esos genes nos dicen a nosotros que es la unidad hereditaria que está compuesta por una secuencia de nucleótidos. Eso nos lo dice en la hoja número 50 del libro de teoría. ¿Y qué vienen siendo los nucleótidos? Los nucleótidos son aquellas estructuras que están formadas por el material genético. O sea, por la adenina, la guanina, la timina, la citosina, que son las 4 bases nitrogenadas que conforman al ADN. La conjugación de esas 4 bases nitrogenadas es lo que determina la diferencia en cada una de las características de las personas que existen en el planeta. Ahora, los que sí son similares son los gemelos. Eso creo que lo habíamos hablado nosotros. Los gemelos se dan porque un óvulo que ha sido fecundado, ese embrión, cuando está en las paredes del endometrio, se divide y forma 2 células. O sea, del embrión se divide en 2 y se forman los gemelos. Esos gemelos van a tener esas características físicas similares, pero las características internas van a tener cierta variación en el genotipo. ¿Por qué? Porque el genotipo va a determinar una conducta o un comportamiento diferente en cada uno de ellos. Algunos de nosotros, yo recuerdo que hace años teníamos unos gemelos acá en el colegio, ellos se graduaron acá, cuando pasaron a 4º año que se fueron a Panamá. Y uno de ellos era más aplicado, más tranquilo que el otro. El otro era más alborotado, más echador de broma, o sea, más irreverente. Entonces, ellos eran iguales. Nosotros lo diferenciamos, era por un lunar que tenían por el cuello uno de ellos. Y sabíamos que el que tenía el lunar era el fulanito de tal. Pero ellos físicamente eran iguales, por supuesto. Pero la conducta y el comportamiento, los dos eran diferentes. Entonces, esa conducta y comportamiento está relacionado con los genes. O sea, esa información diferente que hay en uno de ellos, en el cromosoma, que es lo que determina la conducta y la actitud de esa persona. Función del gen. Las funciones del gen son muy sencillas. O sea, lo primero es transmitir las características hereditarias. Se hallan dispuestos en filas a lo largo del cromosoma. Esta información la consiguen en la hoja número 51. Controlan la producción de enzimas, que a su vez establecen qué función deben desarrollarse en la célula. O sea, cuando hablamos de esas enzimas, estamos hablando de las enzimas que se producen durante la síntesis de proteínas. Entonces, esa síntesis de proteínas va a generar unas proteínas que van a activar la acción de las enzimas dentro de las células. Y eso va a permitir el buen funcionamiento de cada una de ellas. ¿Cómo actúan los genes? Bueno, los genes tienen una acción sumamente importante. ¿Para qué? Para la producción de esas enzimas. Producción de aminoácidos, que esos aminoácidos son los que van a permitir la producción de dichas enzimas. Como lo dice acá, la secuencia de bases a lo largo de la molécula de ADN funciona como una especie de código, que ese código es capaz de incluir a las células para fabricar determinadas proteínas.
Entonces, esas proteínas son las que se forman a través de la síntesis de proteínas. Y esa síntesis de proteínas es la que va a permitir el funcionamiento de los sistemas. ¿No? Dice, el orden de las bases indicaría de qué modo deben unirse los aminoácidos. ¿Para qué? Para originar la proteína. O sea, ahí es cuando nosotros hablamos, imagino que a ustedes interesados, por lo menos les mencionaron por allá, sobre los aminoácidos que se forman durante el proceso de síntesis de proteínas. Ahí es cuando nosotros hablamos de la metionina, de la valina, de la leucina, de la isoleucina, o sea, de cada uno de esos elementos químicos que son los que van a permitir formar las proteínas en el organismo. ¿Qué proteínas es lo que van a permitir formar? Las proteínas que permiten la regeneración de tejidos, por ejemplo. Las proteínas que permiten el crecimiento de las uñas. Las proteínas que permiten el crecimiento del cabello. Bueno, así sucesivamente. Cada una de esas proteínas se producen allí y todo eso está relacionado, por supuesto, que con los genes. Muevo para acá para que ustedes tengan visibilidad completa en el tema. Entonces, ¿qué tenemos acá? Duplicación de los genes. Observen la imagen, un fragmento de este cromosoma se duplicó y se pegó en el otro. Entonces, eso es lo que se conoce como una duplicación. Ese es un ejemplo de lo que es la duplicación de los genes. Cuando un cromosoma, antes de la división celular, da origen a dos cromátidas. Dos cromátidas. Cromátida 1, cromátida 2. Se considera que los filamentos constituidos de cada una de las dobles hélices se separan, dejándose desacopladas a las bases orgánicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Un fragmento de este cromosoma se duplica y se pega. No se pierde, sino que solamente se duplicó. Como se duplicó, se pega acá. Entonces, una cromátida o un cromosoma va a ser más grande que el otro. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como una mutación. ¿Alguna pregunta, muchachos? Porque veo que están muy callados, no sé. ¿Tienen alguna duda? No, es que como ya habíamos visto eso antes, se entiende bastante, ¿no? Entonces es Sí. difícil que haya dudas. Estamos claro y rico. Acuérdense que estamos grabando, centésimo. Ok, el gen. Coloco estas dos imágenes, ese lo hablamos ese día, centésimo, ¿verdad? Sobre el carácter dominante y el carácter recesivo. Por ejemplo, en la especie humana, el carácter dominante, lo que se conoce como el pico de viuda, el embarquillamiento de la lengua, que es esta imagen que se ve acá. También tenemos el ángulo de 90 grados en el dedo pulgar, o sea, tirar la mano y ver si el dedo gordo, así como lo está haciendo centésimo, si presenta un ángulo de 90 grados, entonces esa característica, eso que está haciendo centésimo, también es otra característica dominante, y eso determina el funcionamiento del hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Hay una buena coordinación en el manejo de las extremidades. Por ejemplo, hacer esto, no sé si centésimo puede hacer esto, o puede hacer esto. Si lo hace, bueno, chévere. Si no, déjame ver si lo puedes hacer. A ver. Okay. Bueno, pero por lo menos hace los demás. Entonces, esas son características dominantes. El lóbulo de la oreja separado es una característica dominante. Y las características recesivas son las que se manifiestan en menor proporción. Por eso coloqué esta imagen acá de un tigre blanco. El tigre blanco es un recesivo, porque sabemos que los tigres son amarillos con rayas negras. Entonces, el tener un color claro, eso me indica que es un carácter recesivo. Luego tenemos lo que es genotipo, que ya nosotros lo hablamos, y fenotipo. Por ejemplo, acá tienen el genotipo, que son las características internas que tenemos los genes.
Y acá tenemos el fenotipo, que es lo que nosotros observamos, la coloración que presenta este tucán, rampastidad. Entonces, ellos, esas características fenotípicas, en el caso del reino animal, de estas especies, les sirve para atraer a la hembra. Entonces, estas son características específicas para ellos. Acción del ambiente en el individuo. El ambiente va a causar un efecto. Dice ciertas características que están determinadas al óvulo, los cuales no pueden ser modificadas por el medio, como el color de ojos, el color, el grupo sanguíneo, Se tradujo, no Daniel, culminar. Disculpa un momento, muchachos. Ay, Dios. Ok. Como el color de ojo, el grupo sanguíneo, el factor RH, entre otros, pero sí hay caracteres sobre los cuales el medio, sean internos o externos, ejerce influencia, pero no despreciable, como la pigmentación de la piel o la estatura. Entonces, nosotros, que eso era lo que nosotros hablábamos en clase, que de repente nosotros estamos en una zona, vivimos en una zona xerofítica, el estado Lara es una zona xerofítica, y nos vamos para Mérida, bueno, la incidencia de los rayos solares va a ser diferente como es la incidencia de los rayos solares acá en el estado Lara. Entonces, a nosotros nos podía cambiar la coloración de la piel. O nos vamos a vivir para la playa, para la zona costera, el sol incide de una manera muy diferente. Entonces, puede cambiarnos la coloración de la piel, la coloración del cabello, pero eso no quiere decir que está cambiando genéticamente, o sea, genotípicamente. Se está cambiando solamente el fenotipo, pero el ADN no quiere decir que cambió. Si yo tengo un hijo, entonces ese hijo va a salir con las características normales de mi cabello. Entonces, eso es una característica específica allí. Ok, muchachos, entonces sí se entiende lo que estamos hablando, lo de la influencia del ambiente sobre el individuo. Sí. Ok, José Rivas, que lo veo, Sí, si estás entendiendo, si va bien. sí, perfecto. Brito como que se quedó dormido. Yo creo que sí. Yo creo. Ok, pasamos a la siguiente lámina. Observen esta imagen, ¿no? Yo creo que la imagen nos lo dice a nosotros todos. Observemos el color de cabello, castaño claro, castaño oscuro, negro, ¿no? Pelo liso, rizado, una asiática, fíjense la forma, fíjense la forma de las cejas, esa es una variedad, fíjense la forma de la nariz, fíjense la entrada o la abertura de las fosas nasales es diferente en cada una de ellas, los labios son gruesos, son finos, ella tiene el labio superior fino, el labio inferior grueso, a diferencia de la morena, y así sucesivamente. Entonces, esas son características genotípicas que nosotros podemos, no la podemos ver, pero sabemos que hay diferencias porque en el fenotipo se van a presentar esas diferencias. Entonces, genera una variación en el fenotipo correspondiente. Si el carácter es dominante, la puede generar en el fenotipo de un descendiente del individuo en cuestión, o sea, el descendiente del organismo que se está desarrollando. Esas características debidas a variaciones discontinuas son claramente determinadas en forma genética y además pueden sufrir alguna alteración, no pueden sufrir, que era lo que nosotros hablábamos. Por ejemplo, ella que es asiática, hoy en día, desde hace años, los asiáticos pueden hacerse la operación. ¿Para qué? Para abrir el ojo, o sea, hacen un corte en el párpado en donde le queda la abertura del ojo como una persona latinoamericana o como un europeo o un americano. Pero en el genotipo, si ella llega a tener un bebé, el bebé le va a salir con las características del rasgo de los ojos achinados. Porque yo solamente lo que me cambié fue el fenotipo. Yo no me cambié el genotipo. No sé si me estoy dando a entender con ese ejemplo. Por eso es que aquí se dice que no pueden sufrir alguna alteración durante la vida del individuo. Hay características que no pueden ser. Por ejemplo, si esta persona, esta mujer,
se pinta el cabello de negro, se pintó solamente el cabello. No quiere decir que su hija o su hijo no va a sacar el color castaño claro. O no va a salir catira, pues digámoslo así. O con el color de la piel. Ella se puede despigmentar la piel, puede quitarse o incorporarse mayor cantidad de melanina. Si incorpora melanina, entonces va a tener la piel más oscura. Pero si va a tener un hijo o si tiene un hijo, le va a salir con la piel clara. Porque eso está en el genotipo, en los genes. Y ella no se está cambiando lo que es. Esta imagen, bueno, en esta imagen tenemos el cromosoma. Vemos que el cromosoma, hay cromosomas, todos los cromosomas son azules, ¿verdad? Pero observamos este cromosoma, que es la oveja negra de la familia. Presenta variedad de colores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mutación. ¿Y qué viene siendo una mutación? Una mutación es una modificación. Una mutación es un cambio que hay en el material genético de los individuos. Ese cambio está generado por agentes internos o agentes externos. Podríamos hablar de agentes físicos. Por ejemplo, una persona que está expuesta a sustancias químicas constantemente, esas sustancias químicas van a generar una mutación en su ADN. Por ejemplo, hace muchos años en lo que es la zona de Keyboard, en la zona donde se cultiva y se trabaja, utiliza muchos pesticidas, muchas madres tienen a sus hijos y los hijos salen con anomalías. Por ejemplo, salen sin una mano, salen sin un brazo o con la mitad del brazo solamente. Entonces, eso es una mutación. Y esas mutaciones o esas alteraciones en el ADN se está dando por la exposición a los agentes tóxicos de los pesticidas que se utilizan para el mantenimiento o el control de la plaga en las siembras o en los cultivos. Hay un caso... De hecho, Dime. en la guerra de Vietnam, los gringos en Vietnam del Norte usaron un químico todo raro ahí que no me acuerdo cuál era la función de ese químico, pero como que era quizás matar los cultivos que ellos tenían o funcionaba como una especie de gas mostaza, no sé cuál era la función, al punto que ese químico se esparció por una gran zona de Vietnam y la gente que estaba cerca de esa zona, que vivía en esa zona, tuvo hijos y tuvo hijos con unas anomalías muy horribles, muy feas, o sea, uno lo ve y Bueno, uno de hecho, queda impactado por cómo quedan. ya que hace referencia a que no sé si ustedes conocen o saben que hay un canal de televisión que se llama Nat Geo. En ese canal Nat Geo pasaron un especial hace como 4 o 8 meses, pasaron un especial de personas que presentaban características diferentes a lo de los demás. Y la mayoría de ellos eran asiáticos. Las mutaciones se generaron por la acción o la exposición de ellos a los agentes contaminantes por la bomba y por esas sustancias químicas que está haciendo referencia a Santiago. Y había un hombre que le llamaban piel de elefante, porque la persona tenía tantas verrugas en la cara que la cara la tenía deforme y la piel se le veía como la piel de un elefante. Y había uno que tenía las uñas, la mano prácticamente, casi que toda la mano era como decirte uñas, tenía puras escamas y deforme, toda deforme, y eso está generado por las mutaciones. La modificación de este cromosoma va a generar una reacción anormal en la especie. Ahorita vamos a hablar de lo que son esas mutaciones y esos tipos de mutaciones. Si nos da tiempo, son las 11:26. Cuando terminemos, no importa que terminemos antes, bueno, nos podemos salir del chat para esperar la última clase, que creo que es matemática. Creo que es química, algo así. No, no es nuestra. Aquí el profesor me firmó mal. Ok, entonces, ¿qué es la recombinación? No dice recombinación, permítanme mover esto para acá para que ustedes puedan ver completo el cuadro. Dice, la recombinación es el fenómeno de una nueva asociación de moléculas de ADN. Ese ADN, por supuesto, está formado por genes que no estaban en los progenitores. Cuando se habla de una recombinación, se está hablando de que se están combinando nuevamente ese material genético.
pero ese material genético que se está combinando presenta unas características diferentes a las que presentaban los padres o los progenitores como tal. Eso nos permite hablar nosotros de lo que son el origen de las variaciones genéticas. Acá les coloqué esta imagen. Fíjense que aquí tenemos diferentes semillas. ¿Ves? Todas son semillas. Pertenecen a una misma familia. Pero hay variedad. ¿La variedad en qué? En la forma, en el tamaño, en el color, si son lisas o son rugosas, si son grandes o son pequeñas. Esas fueron las características que estudió Gregorio Mendel en sus trabajos para poder determinar, para poder formular lo que se conoce como las leyes de Mendel. Entonces, él estudió que si la semilla era lisa, si era corrugada, si era grande o si era pequeña. Entonces, cuando las mutaciones afectan a los genes, se denominan génicas o puntuales. Ocurren normalmente en forma súbita, dependiendo del azar. Esta frecuencia es de frecuencia baja. Cuando afectan a los cromosomas, se llaman cromosómicas. Ahorita vamos a hablar de cada una de ellas. Ok, entonces pasamos a la siguiente lámina. Nos dice qué son mutaciones génicas. Cuando una mutación afecta a los genes de la célula, se denomina mutación somática. En la célula somática. La célula somática está relacionada más con las células sexuales, con el espermatozoide y los óvulos. Entonces, si afecta a las células germinales, ¿qué tenemos nosotros allí? Si afecta a las células germinales, se denomina mutación germinal. Esta puede transmitirse a los descendientes. Puede transmitirse a los descendientes que ya que afecta a los gametos, sean los óvulos o los espermatozoides. Fíjense que estas mutaciones, como les dije, afectan a las células somáticas. Y allí estamos haciendo referencia a las células sexuales. Por eso les dice a ustedes que se transmite a los descendientes. Si se transmite a los descendientes, eso quiere decir que la mutación se encuentra dentro de los óvulos o de los espermatozoides. Entonces, esas son las enfermedades que nosotros podemos transmitir de un padre, de los padres a los hijos. Ok, ¿hay alguna pregunta en relación a las mutaciones? A las mutaciones, lo que son las mutaciones génicas y todo ello. No. ¿Estamos bien entonces? Continuamos entonces. Aquí hablamos de las mutaciones cromosómicas. Fíjense lo que nos dice acá. Voy a mover para acá para que veamos la teoría y luego vamos a ver las imágenes. Delección. ¿Cuáles son los tipos? La primera es la delección. Delección es lo mismo eliminación. Entonces, fíjense en la imagen lo que nos muestra. ¿Qué nos muestra nosotros en la imagen? Que una parte se pierde. Tenemos A, B, C, D y E. Y hay una mutación y se pierde el D. Nos quedamos con A, B, C, E. Se está perdiendo este cromosoma. Ahí hay una delección. Se pierde un fragmento del cromosoma. Duplicación. Se repite un fragmento del cromosoma. Permítanme mover acá para que vean la imagen. A, B, C, D, E. Como se está duplicando, se está copiando A, B, C, D, E, D, E. ¿Ves? Aquí está la D nuevamente. Eso es lo que se conoce como una mutación, duplicación. Y la inversión es cuando un segmento del cromosoma gira 180 grados de su posición normal. Observen acá, 180 grados. E y F. F y E. Entonces, giró 180 grados. Completo. Entonces, eso es lo que se conoce como una inversión. Inversión de invertir. O sea, lo que estaba arriba va para abajo y lo que estaba abajo va hacia arriba. ¿Sí se entiende? Ok, pasamos a la siguiente lámina. ¿Qué nos dice? Mutaciones, acá nos habla, mutaciones en el número de cromosomas. Cuando hablamos en el número de cromosomas, estamos nosotros hablando sobre la mutación
haploidía y la aneuploidía. Pero ella va en función del número de cromosomas. ¿Cuántos cromosomas presentan? Aquí cuando nosotros hablamos, por ejemplo, fíjense que el síndrome de Down es una enfermedad que se da porque hay una trisomía en el par 21. O sea, en el mapeo cromosómico que se hace a las personas se observa que en el cromosoma 21 hay un par más, perdón, hay un cromosoma más. Entonces, normalmente la especie humana presenta 46 cromosomas. En este caso, ese individuo que tiene síndrome de Down presenta 47 cromosomas. Y ese cromosoma además que tiene genera una característica específica en ese individuo, que nos va a permitir ser diferente a nosotros en muchos aspectos. Entonces, la euploidía se refiere al cambio en el número de dotaciones haploides de un individuo. Ejemplo, monoploidía, mono son 2, triploides son 3, tetraploides son 4 y poliploides son muchos. Y aquí es en donde sale lo que es la poliploidía, que es la persona que tiene 6 dedos. Puede tener un dedo acá o puede tenerlo acá. Claro, ese dedo no va a tener funcionalidad. Él se mueve porque si está pegado al dedo pequeño, cuando yo mueva el dedo pequeño, él se va a mover porque está adherido a él. Pero hasta ahí llega, esa poliploidía. Luego tenemos la aneuploidía. Los individuos presentan un cromosoma más o un cromosoma menos de su dotación. Ejemplo, monosomía, que son 2 menos 1. O sea, que está quedándose con 1. Trisónico, que es 2 más 1 son 3. Y tetraónico, tetra, 2 más 2 son 4. Y ahí tenemos tetraónico. En los seres humanos, ¿perdón? No, ¿qué quiere decir dotación? Dotación es la cantidad de cromosomas que presenta. Por ejemplo, nosotros presentamos 46 cromosomas. Si los ubicamos por pares, son 23 cromosomas. Okay. El que tenga una trisomía es porque tiene un cromosoma más. Vuelvo y te doy el ejemplo. El síndrome de Down, las personas que sufren de síndrome de Down presentan una trisomía en el par 21. Esa trisomía del par 21 genera un individuo con 47 cromosomas. Esos 47 cromosomas o ese cromosoma además es el que va a determinar qué características presenta ese individuo. Entonces, eso es lo que es la trisomía y eso es cuando hablamos nosotros del número o dotaciones haploides de los cromosomas. Luego tenemos la aneuploidía, en donde los individuos presentan un cromosoma más o menos de su dotación. Ejemplo, monosomía, ¿verdad? Trisomía, tetrasomía, 2 y 2. 2 más 2 son 4. En los seres humanos se conoce la trisomía del cromosoma 21, que era lo que yo les estaba diciendo ahorita, que da origen a un síndrome de Down, o eso también es conocido como mongolismo. Los síndromes de Klinefelter y síndrome de Turner tienen el mismo origen, o sea, es la misma trisomía. La diferencia es que el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter ocurre en el par 23, y el par 23 es el par sexual. Ejemplo, si nosotros tenemos una trisomía en el par 21, en el par 23, estaríamos hablando de que el individuo va a ser XXY. Entonces, no es una mujer, pero tampoco es un hombre totalmente desarrollado. Hay otra característica hay otra característica que va a presentar esa persona, ya te doy la palabra, que es que no van a presentar un desarrollo mental completo, no desarrollan una estructuras sexuales normales. Cuando digo un desarrollo mental completo es que no son personas normales así como nosotros, sino que van a presentar ciertos retrasos y van a presentar ciertas características físicas que lo determinan. Por ejemplo, si es XXY, no va a desarrollar las estructuras sexuales, no es que va a ser una mujer medio hombre, sino que es un hombre con unos rasgos físicos, por ejemplo, ensanchamiento, el desarrollo de la cadera,
no va a tener el desarrollo de lo que tenemos normalmente los hombres, que es lo que se conoce como la manzana de Adán, que es esta parte acá del cuello. Entonces, esa característica. Y si es una mujer, que hay una pérdida en el cromosoma 21, en el cromosoma 23, perdón, allí hay una pérdida, entonces sería X0. Entonces, presenta la misma característica que el de Turner, pero que no se van a desarrollar los órganos sexuales, presentan anomalías a nivel respiratorio, a nivel cardíaco. Entonces, todo esto. Santiago, ¿me ibas a comentar algo? Sí, todo eso tal, pero ¿qué significa 2n menos 1, 2n más 2, 2n Bueno, más 1? O sea, 2n ¿qué menos significa 1. 2n? ¿Qué significa la n? ¿Qué? La N es el número de cromosomas. Si digo 2N, es 2 cromosomas. Pero si tiene menos 1, quiere decir que en vez de 2 cromosomas va a tener 1. Le estoy quitando, aquí le estoy quitando 1 a este 2 y me está quedando 1. En realidad me queda un N. O sea, en el número de cromosomas. Ok, Santiago, entonces ahora sí entiendes. Más o menos, pero, o Por sea, ejemplo, fíjate en este caso, trisómico. Si es trisomía, quiere decir que hay un cromosoma más. Entonces te coloca 2N más 1, 3. Ahí es cuando hablamos de la trisomía, 3. Y tetraónico, 2 más 2 son 4. Serían 4 cromosomas. Por ejemplo, yo te digo, bueno, en el par, vamos a explicártelo con esto que está aquí. Vamos a ver si está aquí el mapeo cromosómico. No me aparece en esta presentación el mapeo cromosómico. Entonces, cuando nosotros hablamos del mapeo cromosómico, estamos hablando de que los cromosomas se ubican en pares. ¿Ok? Entonces, el par 1, par 2, par 3, par 4, par 5. Si yo te digo que es un tetraónico, es que voy a tener 1, 2, 3 y 4 cromosomas. 2 que normalmente va a tener y 2 que se están incorporando a causa de la mutación. Entonces, por eso se habla del tetraónico. Si hablamos del trisómico, entonces 1 y 2 que normalmente se tienen, más un tercero, serían 3. Entonces, ahí es en donde está la trisomía. Ahora sí. Ok, entonces, esa trisomía puede generar estas 3 enfermedades. Síndrome de Down, síndrome de Turner y síndrome de Klinefelter. Eso debieron haberlo visto ustedes a nivel de tercer año también. A lo mejor no se recuerda, pero eso sí lo vieron. Lo que pasa es que como las formas de evaluaciones y las clases eran virtuales, a veces esa información uno la deja en la memoria a corto plazo, no se la lleva uno a la memoria a largo plazo. Oh, yo tengo clase ahorita con quinto, ya no le corrijo. Ok, entonces esto nos permite a nosotros hablar sobre lo que es el proyecto Genoma Humano. Lo hicimos referencia a él hace unos minutos. Les hablaba de que para el proyecto Genoma Humano, para lograrlo tan rápido, tuvo que haber una buena inversión de dinero para comprar el equipo necesario para hacer esa decodificación. Entonces, el proyecto Genoma Humano es un proyecto sumamente interesante. ¿Qué pretendía ese proyecto? Pretendía decodificar el ADN. ¿Y cuáles son las ventajas que se tienen de decodificar ese ADN? Bueno, que nosotros podíamos saber qué enfermedades podrían sufrir nuestros hijos cuando todavía estaban en proceso de gestación. Se hace un mapeo cromosómico de ese individuo y a través de ese mapeo nosotros podíamos saber cuáles son las anomalías que iba a presentar o qué enfermedades podía presentar ese individuo a cierta edad de manera de corregirla a tiempo para que no desarrollara la enfermedad. O, por ejemplo, si nosotros tenemos un banco de tejidos, si por lo menos uno va a sufrir del riñón
o del hígado a los 40 años, bueno, tú con tus tejidos, tus células madres, tú en ese banco de tejidos puedes tenerlo allí para mandar a realizar o que produzcan un hígado o un riñón, de manera de que tú, cuando antes de empezar, de llegar al tiempo en que tú empiezas a sufrir de dicha enfermedad, tú puedas hacerte el trasplante de riñón. No va a tener ningún problema porque es de tu mismo tejido celular. No debe haber rechazo del organismo ante ese órgano. Y la persona tenga una vida más sana, más tranquila y más duradera en ese aspecto. Entonces, eso es lo que pretende el genoma, o lo que el objetivo final, o el principal, digámoslo así, disculpen, del proyecto Genoma Humano. ¿Por qué lo relacionamos con la biotecnología? Por supuesto que la biotecnología es la ciencia que hoy permite la modificación a través de nanopartículas, específicamente, de estructuras o tejidos dentro del organismo. Nosotros podemos utilizar nanorobots para que incrustarlos dentro del organismo y ellos hacer la reparación de cualquier tejido. Eso está relacionado también con el proyecto Genoma Humano y con, por supuesto, con la biotecnología. ¿Hay alguna pregunta relacionada con el proyecto Genoma Humano? ¿Alguna duda? No. Todo cool. Sí. Ok, perfecto. Y aquí, bueno, hablamos de lo que es el genoma humano. ¿Qué viene siendo el genoma humano? El genoma simplemente viene siendo el ADN, pues todo el material genético que nosotros, que conforma al ser humano. La importancia que tiene en el desarrollo digamos, de la especie dentro del proceso evolutivo. El genoma humano es sumamente importante, bueno, porque nos indica a nosotros cuáles son las características que nosotros tenemos. De hecho, fíjense que hablando del proyecto Genoma Humano, ese proyecto Genoma Humano también podría generar que nosotros hagamos un cambio. Allí sí podemos nosotros hacer un cambio a nivel de genotipo, a nivel del gen, que se va a ver reflejado en el fenotipo. Entonces, claro, por supuesto que eso son cuestiones hipotéticas hasta los momentos, pero sí es posible que se genere un cambio a nivel genotípico que se va a reflejar, por supuesto, a nivel fenotípico. Entonces, esas son la importancia, las características de lo que es el proyecto Genoma Humano, y bueno, y cuáles son los beneficios que nos puedan presentar a nosotros el genoma humano. Recuérdense que el genoma humano está conformado por 23 cromosomas, y esos 23 cromosomas están formados por el ADN. El ADN, a su vez, está constituido por las bases nitrogenadas: adenina, guanina, timina y citosina. La conjugación de esas 4 bases nitrogenadas es lo que determina las características diferenciables en cada uno de los individuos que se encuentran dentro del planeta. Todo organismo vivo contiene un ADN. Todo, hasta los virus y los microorganismos. Entonces, ese ADN, o los virus, algunos tienen ARN, otros tienen ARN. Pero eso es lo que permite a ellos sobrevivir, y lo que determina las características físicas que nosotros podemos observar en cada uno de esos organismos. Bueno, señores, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Hasta acá culmina este tema. Les recuerdo que este tema nosotros lo vamos a evaluar cuando nos incorporemos después de las elecciones. Va a ser una evaluación acá presencial dentro de la institución. Ahora, solamente que nos digan a nosotros, no nos vemos más hasta el próximo año. Ahora, entonces la hacemos de manera virtual, pero por el momento es de manera presencial. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo No, ninguna. perfecto. Conmigo. Rivas. No. Chévere. Fabricio me dijo que estaba bien. Santiago. Duarte, Santiago, ¿cómo se llama el Briseño, no? Briseño, Brito. Brito, bueno, se le cayó el internet, imagino sería, porque no se conectó otra vez. Sí, debe ser. Sí, eso a veces le pasa bastante seguido. Se pasa muy seguido, ¿verdad? Bueno, muchachos, no sé si Sí. ustedes tienen alguna pregunta en relación al tema número 3, el de los mecanismos
de los procesos energéticos, o sea, sobre la fotosíntesis, sobre la respiración, que es el otro tema que nosotros vamos a evaluar, perdón, sobre la fermentación, tipos de fermentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a ese tema. Con ese tema no, pero sí quería preguntar que cuándo, si posible, ustedes dijo que nos evaluarán, pero ¿saben una fecha más exacta de cuándo nos evaluarán específicamente este tema, el que estamos viendo ahora mismo? Una fecha más exacta, mira, debería ser el día viernes de esa Como- semana que nosotros nos incorporemos. ¿Por qué te digo que es el día viernes? Porque ese día nosotros tenemos 2 horas. A mí me gustaría que ustedes tengan el suficiente tiempo para que hagan esa actividad. No darle los 50 minutos solamente o 45 minutos, sino que darle la mayor cantidad de tiempo. Pero si hablamos de fechas, Centésimo, sería exactamente, déjame buscar el calendario acá en el teléfono, me disculpan que utilice el teléfono. Las elecciones son el 21, el día viernes 26, sería para el viernes 26 la presentación de esa evaluación. Vale, gracias. Ok. De todos modos, cualquier cosa, cualquier cambio, nosotros nos estaríamos comunicando con ustedes de manera virtual a través de los grupos de WhatsApp o a través de la plataforma, con los mensajes masivos también. Sí. Bueno, muchachos, de mi parte, feliz tarde, que tengan un excelente día, ¿no?